Les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass del Magíster de Proyectos Sociales e Innovación Social. El título de esta masterclass es Lo que no se mide no transforma. Me presento, soy Ana María Huidobro, coordinadora de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Antes de dar inicio a esta interesante conversación, quisiera compartirle brevemente algunos aspectos de nuestro Magíster en Proyectos Sociales e Innovación Social. Es un programa que lo que busca es formar profesionales capaces de diseñar, gestionar y evaluar proyectos orientados a generar impacto social, integrando herramientas de análisis social y económico con metodologías de innovación para abordar desafíos complejos en organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Uno de los principales sellos del programa es justamente su enfoque interdisciplinario y su fuerte orientación a la toma de decisiones basadas en evidencia. En particular, profundiza la evaluación social y económica de proyectos, incorporando herramientas de análisis de impacto y evaluación econométrica que permiten medir resultados, optimizar recursos y fortalecer la efectividad de las intervenciones sociales. Precisamente estos son algunos de los temas que abordaremos el día de hoy en esta masterclass, los que nos permite acercarnos de manera concreta a la propuesta formativa que impulsa nuestro programa. Hoy día, como expositora, nos acompaña Bárbara Acuña Fernández. Bárbara es ingeniera comercial, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Talca, MBA por la Universidad de Talca y postulante a PhD en Negocios por la Universidad de Santander. Cuenta con experiencia en el sector público y privado, tanto en el ámbito productivo como académico. Se ha desempeñado en análisis de innovación y evaluación de proyectos con enfoque en sectores vulnerables. Ha asesorado en la formulación de planes de negocios y en procesos de certificación de empresas B. Ha participado en el desarrollo de programas con impacto social orientado al cumplimiento de indicadores estratégicos. Actualmente, Bárbara es docente y académica adjunta en programas de pregrado y posgrado. Como moderador, nos acompaña Leonardo Salé. Leonardo es licenciado en Sociología por la Universidad Diego Portales y magíster en Métodos para la Investigación Social por la misma Casa Estudio. Ha participado en equipos multidisciplinarios en la ejecución, sistematización y evaluación de proyectos de intervención psicosocial en poblaciones vulnerables. Cuenta con experiencia en seguimiento y evaluación de programas psicoeducativos de carácter comunitario y se ha desempeñado como asesor metodológico y relator en instrumentos de evaluación familiar. Le agradezco enormemente a ambos por este espacio y los dejo entonces con los expertos. Espero que disfruten este espacio de conversación para conocer más profundamente sobre este tema, esperando que les pueda ser de utilidad tanto en sus experiencias profesionales y académicas. Muchas gracias, los dejo a ustedes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana María. Eh, Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por esta invitación a este webinar, ¿no? Evaluación del impacto económico en proyectos sociales para generar cambios reales. Gusto en saludarlo y estar en esta instancia. Como me presentaban recientemente, soy Leonardo Salé, sociólogo. Y bueno, quería partir esta conversación, ¿no? con una confesión honesta, ¿no? Hablar de evaluación económica de proyectos, de metodologías cuantitativas de investigación, bueno, no suele ser lo que la gente llamaría un tema muy entretenido o de domingo por la tarde, ¿no? Sin embargo, son la columna vertebral de lo que es nuestro trabajo. Yo estoy a cargo de asignaturas muchas veces vinculadas a metodologías de investigación y en más de alguna oportunidad estudiantes me muestran este tipo de memes, ¿no? Vinculados a lo que es la investigación, estos cursos de seminario o de investigación cuantitativa. Y bueno, ahí podemos ver que en general hay cierto rechazo, resquemor a este tipo de contenidos, ¿no? Pero, pero muchas veces siento yo que es por cierto desconocimiento de para qué nos sirven, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple dentro de, bueno, de la toma de decisiones y de muchas cosas? Aquí hay un meme, ¿no? de la película de esta Interestelar, ¿verdad? Cuando entras a una clase de metodología, que una hora dentro de la clase parecen ser 7 años en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta no solo presentar los contenidos, sino que también entender claramente por qué es importante que aprendamos lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, quería que partiéramos con una frase que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en algún comercial de televisión por ahí. Yo nunca fui mucho de gatos, ¿no? Ahora último, la verdad es que me ha tocado interactuar con estas hermosas criaturas, ¿no?
pero siempre me resonó esta frase que una vez escuché en algún comercial por ahí, que decía como 9 de cada 10 gatos prefiere un tipo de comida, ¿no? Y, y bueno, no vamos a hablar de la marca, ¿no? Pero realmente siempre me resonó, ¿qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué realmente detrás de ese 9 de cada 10? ¿Cómo es que ellos saben, ¿no? Si es una simple tincada o hay algo que sustente empíricamente esa afirmación. Y bueno, me cuestionaba, ¿no? Bueno, o sea, ¿será que habrán hecho un experimento? Puede ser, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la metodología? Y bueno, a mí como me gustan estos temas, me quedaba pensando cuando veía ese comercial, bueno, ¿cómo podría haberse diseñado un experimento que permita saber qué comida prefieren los gatos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, será con una muestra de gatos consistentes, ¿no? De distintas razas, ponerla a una distancia de, no sé, 5 metros, con algunos potecitos de comida, pero, pero ¿cómo se diseñó, no? Si le ponemos un plato de esta marca W, ya para no mencionar alguna marca específica, bueno, ¿qué hay en los otros potes? Entonces, utilizo yo este ejemplo como para ir mostrando lo importante que es la metodología en lo que es la toma de decisiones, porque finalmente, si me dicen que se hizo un experimento efectivamente y que en un pote, ¿no? Ponían esta comida W que la vamos a llamar, y en otros platos también le ponían otras cosas ricas para los gatos, churu, pollito, atún, y si efectivamente los gatos optaban por esa comida W, yo diría, bueno, la evidencia sugiere que los gatos efectivamente prefieren ese tipo de comida. ¿Y qué hago yo? Bueno, voy a la tienda y como quiero mucho a mi gato, le compro esa comida que parece ser sabrosa. Entonces, algo tendrá que les gusta. Pero, pero ¿qué pasa si en ese experimento, por ejemplo, bueno, nuevamente tenemos esta muestra de gatos, ¿no? Pero en vez de tener esa variedad de posibilidades de pollito, de carne, de otro tipo de comida, si a los gatos le damos la chance de elegir entre dos platos solamente, ¿no? En un plato le ponemos esta comida W y en la otra le ponemos piedras. Si ese fuera el caso, ahí me parecería que la metodología que se aplicó no fue muy consistente, porque parece obvio que, que al momento de elegir entre una comida específica o la que sea y piedras, bueno, no hay mucho por dónde perderse. Entonces, si ese fuera el caso, ¿no? De que estamos eligiendo, los gatos están eligiendo entre comer piedras y comer una comida, la marca que sea, bueno, es un poco obvia esa decisión y en ese caso, bueno, no me parecería un conocimiento pertinente o coherente y eso haría que definitivamente no le comprara la comida específica. Ahí se nos fue la presentación, parece. Bueno, para seguir con esto, en definitiva, ese es simplemente como una analogía que me gusta hacer a mí para ir entendiendo lo importante que es la ciencia, el cómo se diseña una investigación, cómo se construye un conocimiento que va a estar a la base de lo que es nuestra toma de decisiones. Porque en definitiva eso nos brinda la ciencia, ¿no? La aplicación de el método científico a partir de un conjunto de técnicas, de procedimientos, donde vamos tomando muchas decisiones en torno a cómo vamos a desarrollar una investigación. ¿Ya? Cuando hacemos una investigación tenemos muchas maneras de hacerlo. Ya hay distintos tipos de diseños de investigación, algunos más experimentales, otros no experimentales. Tenemos distintas técnicas de recolección de información, algunos desde el ámbito cuantitativo, otros desde el ámbito cualitativo. Cuando seleccionamos a los participantes también hay muestreos que son probabilísticos, no probabilísticos, y así un sinfín de posibilidades, ¿no? Y en definitiva lo que hace un investigador es ir tomando decisiones respecto a las posibilidades que uno tiene con la finalidad de poder responder de la mejor manera posible esa pregunta de investigación. ¿Ya? Por eso ese es un ejemplo o esa analogía con esta comida de gatos puede ser como interesante para entender, bueno, no porque se haya hecho cualquier experimento, nosotros nos vamos a creer ese conocimiento. Si al gato le ponen una comida y al lado le ponen piedra, yo no compro esa comida, ¿no? Por mucho que hayan dicho que quizás es un experimento. Entonces,
finalmente lo que hace un investigador es que va tomando decisiones, ¿no? Va tomando decisiones que en definitiva tienen que ser coherentes para justamente dar respuesta a esa pregunta. Leonardo, Vincula, perdón que te ¿sí? interrumpa, es que no estás presentando, pasó algo. Ya. Ah, yo pensé que alguien ahí está. O sea, todavía iniciado con la presentación y de hecho no se estaba moviendo en el inicio. Ah, no se Pero movió. Ya, a ver. Ahí me parece que está cargando. sí, esperemos, tranqui. Ahí sí está. Ujú. Ya, y ahora hay que ir avanzándola porque de repente se queda pegada. Claro, ahí yo la voy cambiando. ¿Se les cambia para ustedes también? Ahí cambió, vamos en la 2. Yo creo que Ya, va bastante perfecto. más adelante. Ahí llaman Ya, los súper, me memes, interesa. ¿no? Estas frases de los gatos Whiskas, si le ponemos Whiskas, bueno, no quería decir la marca, bueno, pero si ponemos esa comida y al lado le ponemos piedras, evidente que se van a ir hacia eso. Entonces, bueno, aquí iba con esto, con que en definitiva, cómo se aplica una metodología, que es justamente lo que nosotros tratamos de enseñarle a los estudiantes, por supuesto, del magíster en el contexto de esta evaluación de programas sociales. Y bueno, yo particularmente como docente de la asignatura de métodos cuantitativos de investigación, mi objetivo no es solo que los estudiantes aprendan a hacer encuestas o correr un estadístico, ¿no? El objetivo es justamente que puedan ir cuestionando el dato, ¿ya? Y tomar decisiones metodológicas que sean coherentes con el conocimiento y las preguntas que pretendemos responder, ¿no? Conocer las distintas etapas, siempre reflexionando respecto a qué es lo que podemos hacer con los recursos con los que contamos, ¿no? Si a uno le dicen, oye, tenéis que hacer una investigación respecto a esto y tenéis una semana y 5 lucas, ¿no? Bueno, no es mucho lo que vamos a poder hacer. Entonces uno siempre tiene que ir jugando, ¿no? Y aquí tenía una imagen como una especie de DJ, ¿no? Me gusta hacer también esa analogía como un investigador que va constantemente tomando decisiones respecto a las distintas etapas de investigación. Y claro, como investigadores no ponemos música, pero sí tenemos que diseñar una investigación que en definitiva sea coherente, que sea consistente con el conocimiento que queremos alcanzar, ¿ya? Y siempre esa pregunta que pretendemos responder. Entonces, ya vinculándolo con lo que viene, ¿no? En la sesión de hoy justamente vamos a explorar cómo estas buenas intenciones que uno puede tener o visualizar cuando uno hace una afirmación, eh, es sumamente importante diseñar una buena metodología para poder medir ese impacto de un proyecto en específico. Vamos a ver cómo se mide justamente el cambio real, diferenciando entre la evaluación social, la evaluación privada, ¿no? Por qué es importante medir para evaluar, ¿no? Y cómo estos elementos se transforman en herramienta para la toma de decisión. Así que eso era por mi parte, así sin más preámbulos, los invito a que aprovechemos este espacio para fortalecer esta mirada crítica y mejorar la toma de decisión. Así que ahí iniciamos ya con la presentación de la expositora Bárbara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Sean todas muy bienvenidos. Bueno, veo acá que están presentes varios exalumnos que ya están cursando o terminando incluso el magíster, en el cual yo dicto la asignatura de Evaluación de Proyectos Sociales 2. Bueno, muy interesante esta invitación de poder compartir con ustedes y señalarles que es muy importante la introducción que nos hizo Leonardo, en el sentido de que una vez que terminamos, ¿cierto?, una investigación, ya sea cualitativa o cuantitativamente, llegamos siempre a definir de mejor forma o a elaborar inicialmente un problema. Un problema, ¿cierto?, que lo podríamos definir como una diferencia entre lo que existe, lo que es real y lo que deseamos que fuera. Y eso puede ser tanto en el ámbito privado como también en el ámbito social. De esta forma, entonces aparece, ¿verdad?, esta masterclass que nos invita a lo siguiente. Leonardo, ¿puedes dar, por favor, la siguiente lámina? Nos invita primeramente a conocer las mayores y más importantes diferencias entre una evaluación social y una evaluación privada. También es importante conocer el por qué es conveniente medir para evaluar.
Ya muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con una idea cualitativa, que es muchas veces el foco de una investigación, es muy importante. Entonces nosotros queremos también hoy día saber por qué es mejor también dar un salto y tratar de medir ese dato, esa información. En este caso, muy importante es saber cómo se puede medir el impacto de un proyecto social, ¿ya? O sea, en el ámbito privado es normal, es común y es necesario medir, pero a veces, ¿cierto? El impacto es difícil de medir en el ámbito social. Entonces vamos a ver cómo se puede medir y finalmente conocer algunas herramientas que se utilizan para tomar decisiones en el ámbito sociales y eso enfocado a un ejemplo, ¿ya? Bueno, en cuanto al punto 1, ¿cierto? La diferencia entre la evaluación social y privada. eh, Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Eh, Podemos decir, primeramente, ¿cierto? Que la evaluación social busca medir el impacto de un proyecto en el bienestar de la sociedad. Eso es lo primero que debemos saber. Entonces no buscamos necesariamente un ingreso, no buscamos, ¿cierto?, una utilidad, sino que acá lo que se busca es el bienestar, una búsqueda de un aumento en el beneficio y en el bienestar de la sociedad, de los beneficiarios de un proyecto, y saber también cómo estos beneficios pueden incluir ciertos efectos externos, como son las externalidades positivas y negativas que produce o que finalmente son evidentes a través de un proyecto social. Recordemos siempre que una evaluación social surge a partir de la existencia de un problema social. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que se ve en el magíster es cómo definir, cómo conocer, cómo finalmente, ¿cierto?, llegar a la definición de un problema que sea interesante, relevante de trabajar. Bueno, acá, ¿cierto?, aparece un cuadro comparativo entre lo que es un proyecto o una evaluación privada de uno que es social. Primeramente, nos vamos a enfocar acá en lo que es el proyecto social. Vamos a decir que en el caso de un proyecto social, lo que se busca es un beneficio, no es una rentabilidad, no es un ingreso, ¿ya? Pero ese beneficio igual se puede cuantificar, ¿ya? Se puede calificar y también se puede cuantificar. Entonces, en ese sentido, no hay una mayor diferencia entre un proyecto privado o social porque ambos se pueden cuantificar. La diferencia sí radica en el precio que nosotros simulamos al momento de tratar de cuantificar. Porque en el caso de un proyecto social, si lo vemos acá, lo que se utiliza como herramienta para cuantificar sería lo que llamamos un precio sombra, ¿ya? Que en pocas palabras es un precio que representa, ¿cierto?, el costo de oportunidad, la utilidad que reporta el ser usuario o beneficiario de ese proyecto social. Por ejemplo, ¿cierto? Si el proyecto trata de la apertura de un nuevo parque comunal, ya en donde los habitantes del territorio de la comunidad van a ser beneficiarias, entonces ahí nosotros podríamos evaluar, medir el impacto a través de la simulación de un precio que obviamente no se va a cobrar, pero es un precio que las personas podrían estar dispuestas a pagar por usar el beneficio o tener acceso al beneficio de este parque. Un parque comunitario, seguro, con ciertas posibilidades de que los niños se recreen, un momento de esparcimiento para la familia, etc. Bueno, en el caso del proyecto social, sí también hay una diferencia y es que debemos considerar en la evaluación las externalidades. ¿Qué sería una externalidad? Bueno, sería el costo o el beneficio que genera el proyecto en términos externos, que son añadidos al proyecto. Nuevamente pongo el ejemplo de un parque comunal, en donde esto puede generar externalidades como, por ejemplo, aumentar la plusvalía en el sector donde se encuentra
el proyecto del parque, como también mejorar, ¿verdad?, el transporte, generar a lo mejor emprendimientos como venta de bebidas, ¿cierto? Snack para la familia. Entonces, todas esas son externalidades interesantes de sumar a una evaluación de proyecto social como un parque comunal. También podría haber externalidades negativas que también se deberían considerar en la evaluación. Bueno, y el último punto importante es que al momento de evaluar hay que considerar una tasa que en el caso del sistema privado puede ser una tasa de interés, ¿cierto? Un costo de oportunidad, pero en el caso de los proyectos sociales, generalmente, ¿cierto? El sistema público define esas tasas. Por lo tanto, eso es un dato, no es algo que se deba calcular, no es un número que nosotros lo veamos alejado, sino que es un insumo en la evaluación de proyecto social. ¿Ya? Leonardo, ¿puedes continuar? Bueno, acá es importante preguntarnos, bueno, ¿y por qué es importante y conveniente medir para evaluar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Evaluar y medir un proyecto es fundamental para garantizar su viabilidad, ¿ya? Optimizar y maximizar los resultados y asegurar que la decisión sea informada y sostenible, ¿ya? Es importante porque te permite defender en base a resultados cuantificables el proyecto y además de poder comparar este proyecto con otras opciones, ¿ya? Si trabajamos en una fundación, si trabajamos, ¿verdad?, en una municipalidad, vamos a darnos cuenta que existen muchas necesidades y recursos que son muy limitados. Por lo tanto, en ese escenario, es muy bueno poder cuantificar los beneficios de un proyecto en particular y poder, con resultados numéricos, poder comparar o jerarquizar los proyectos. Por ejemplo, podemos señalar cuál es el que puede generar mayor beneficio, menores costos, mayor, ¿cierto?, relación en el indicador beneficio versus costo. Entonces, así podemos defender en forma viable e informada la existencia, ¿verdad?, de una prioridad en los proyectos. Entonces, ahí nosotros podemos manejar una cartera de proyectos sociales y defender uno en relación a los resultados medibles que tenga este proyecto en particular. Continuamos, por favor. Bueno, acá viene la pregunta más importante: ¿cómo se puede medir el impacto de un proyecto social? Bueno, la teoría y la evidencia, la práctica, nos muestra que existen posibles indicadores de evaluación que permitan robustecer el análisis. Bueno, al igual que en el sistema privado, los indicadores nos pueden ayudar a defender, a generar, ¿verdad?, una mayor robustez a un proyecto, dado los resultados numéricos o los indicadores que este proyecto nos genere. Leonardo, la siguiente, por favor. Para poder saber, ¿verdad?, cómo los indicadores pueden llegar a darnos un resultado óptimo, primero debemos saber qué es medir. Medir es fijar un valor de una propuesta para hacer comparar aquello que se va a evaluar con un criterio o patrón determinado, ¿ya? Esto, de acuerdo al autor Franco del año 1971, es un concepto muy básico que nos dice que es importante medir porque es la forma hoy día de comparar. Y podemos comparar entre distintos proyectos, podemos comparar en relación a un parámetro definido, ya, o sea que con cierto logro ya podemos a lo mejor aceptar un proyecto. Entonces es eso medir. Medir es tener una herramienta para posteriormente cotejar y comparar. Alternativamente, se ha definido la evaluación como aquella rama de la ciencia que se ocupa del análisis de la eficiencia. Esto es muy interesante porque, vuelvo a señalar, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Por lo tanto, los datos cuantitativos, los números, nos pueden ayudar a ocuparnos
y preocuparnos de las necesidades en relación a las ofertas o proyectos que podamos tener para satisfacerlas. Los números, en ese sentido, nos permiten generar una eficiencia, un buen uso de los recursos orientado al cumplimiento de la necesidad, a la satisfacción de la necesidad en relación a los recursos con los cuales contamos para esa satisfacción, ¿ya? Porque una municipalidad en un proyecto, ¿verdad?, comunitario, puede evaluar hacer este parque, que estamos hablando acá como ejemplo, como también puede, ¿cierto?, priorizar otras necesidades, como puede ser la salud o la educación, en relación a cómo se presenta la necesidad y el impacto que puede generar un proyecto en la satisfacción de esa necesidad, ¿ya? Entonces, acá es muy importante el concepto de eficiencia, o sea, optimizar los recursos para satisfacer las necesidades a través de la priorización. Continuemos, por favor. Bueno, en ese sentido, nosotros podemos decir que una vez avanzado en el magíster, ya posicionados, ¿cierto?, en la evaluación de proyectos sociales, ¿cierto?, existen indicadores que se aprenden que permiten hacer cálculos para determinar si un proyecto es o no conveniente, si un proyecto debemos priorizar o no debemos priorizar, ¿ya? Para ello, se aprende a desarrollar flujos de caja, en este caso flujos de proyectos de beneficios orientados en el futuro. Se aprende, ¿cierto?, a definir cuál va a ser la tasa que se va a utilizar para generar un análisis cuantitativo respecto del costo de oportunidad del dinero invertido, del recurso invertido, ¿ya? O sea, no solamente dinero, sino que también capital humano, terreno, ¿cierto? Todos los recursos que se invierten para priorizar un proyecto, y también definimos el tiempo de evaluación, ¿ya? Esto obviamente es muy importante porque los proyectos pueden ser sostenibles y sustentables a través del tiempo, pero para evaluar siempre hay que definir un tiempo de cierre, asumiendo que todo el tiempo adicional de ese proyecto va a generar siempre más beneficios que costos de mantención, ¿ya? Continuemos. Bueno, entonces nosotros lo que obtenemos en esta cátedra, ¿cierto?, es una fórmula muy sencilla que nos dice cuáles son los beneficios sociales netos, que en el fondo es una resta muy sencilla o la obtención del cálculo de los beneficios sociales proyectados menos los costos sociales proyectados. O sea, nosotros simplemente sumamos y restamos lo que genera de beneficio a la sociedad la evaluación y el impacto positivo de un proyecto, y a eso le descontamos los costos, los gastos, en dinero, pero también en recursos que involucra la generación de este proyecto. Y posterior a ello, Leonardo, aplicamos las herramientas de evaluación. Bueno, en la evaluación existen distintas herramientas, ¿ya? Pueden existir parámetros, pueden existir porcentajes de evaluación, pero lo que más he visto en el sistema público y en los proyectos sociales es que se utiliza esta fórmula que estamos hablando acá, que es la de beneficio social neto, que lo que nos permite es descontar una inversión, calcular, ¿cierto?, la sumatoria de los beneficios menos los costos en el presente y ver si ese resultado nos da positivo. Si ese resultado nos da positivo mayor que 0, nosotros vamos a decir que el proyecto genera mucho más beneficios que costos. Es un número, es un cálculo muy sencillo porque el parámetro simplemente es 0. Si el resultado acá nos diera negativo, diríamos que los costos o la inversión es mayor que el beneficio. Y lo que nosotros, ¿verdad?, queremos demostrar claramente es que los beneficios sociales son mayores a la inversión y el costo.
y en ese caso el resultado simplemente nos daría mayor que 0. Esto no tiene mayor complicación porque hoy día Excel nos permite hacer estos cálculos en forma directa. Solamente debemos subir los valores a una planilla en donde automáticamente nos da los siguientes, por favor, podemos pasar a la siguiente lámina, los siguientes parámetros o indicadores. Leonardo. Leonardo, ¿podemos pasar a la siguiente lámina? La cambié, no se te ha Ah, cambiado ya. todavía. Sí. Estamos en esa tablita azul. Ya, no, hay que cambiar a la siguiente. Bueno, como segunda alternativa, ¿cierto? Si pareciera muy complicado, ¿cierto? Calcular el beneficio proyectado hacia el futuro junto con los costos, nosotros podemos simplemente cuantificar, por ejemplo, un porcentaje de cobertura de los usuarios del proyecto, del beneficio social del proyecto. Nosotros podemos poner un parámetro. Tal vez nosotros queremos que más del 10%, el 15%, el 5% de los habitantes que viven cerca de o que puedan ser usuarios del proyecto, beneficiarios del proyecto, lo utilicen. También podemos poner un parámetro como el porcentaje de satisfacción. Por ejemplo, señalar que queremos lograr un cierto porcentaje de satisfacción, más de un 50, un 60%. Tal vez queremos nosotros un logro más específico como disminuir los tiempos de espera cuando un proyecto trata de una mejora, por ejemplo, en un proceso de entrega de un servicio, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de una mejora en el transporte, podemos simplemente esperar que disminuya el tiempo de transporte de un servicio, ¿ya? Como por ejemplo se esperaba con la incorporación en la mejora del Transantiago. ¿Podemos continuar, por favor? Ya. Entonces, quiero poner, para terminar esta parte de la presentación, un ejemplo de un proyecto que justamente yo trabajé en este que se llama Mi Parque. Es un proyecto que se hizo en una comuna de la sexta región, en donde efectivamente ya se me invitó a evaluar económica y financieramente este proyecto, dada la cantidad de necesidades que existían en la comuna. Entonces a mí me invitaron a participar directamente a este proyecto sin evaluar otros proyectos. Entonces la idea era que este proyecto, dado una investigación previa que ya se había hecho para determinar una necesidad, este proyecto se quería demostrar que sí era viable. Entonces, es en este caso para mí muy sencillo decir que un parque con estas características puede entregar muchos beneficios a la sociedad. Requiere una gran inversión, estamos de acuerdo, tal vez el terreno ya está disponible, pero sí involucra, ¿cierto?, crear áreas verdes, plantación, obviamente instalaciones, hay un recurso humano importante detrás de la creación de un parque como este, pero, ¿cierto?, aquí hay que contemplar todos los beneficios que podría generar un parque con estas cualidades, como por ejemplo, dar posibilidad a que la familia pueda reunirse, generar actividad física. Podemos pensar que un parque como este puede mejorar la calidad de vida, mejorar, ¿cierto?, disminuir el estrés. Podríamos generar acá probablemente un sistema de seguridad para que la familia pueda compartir en forma tranquila. Y externalidades como, o beneficios externos como puede ser mejorar el transporte en esta zona, mejorar la plusvalía. Podríamos también pensar de que pueden haber emprendedores que pudieran vender en este parque sus productos, ¿cierto? Y que esto se puede extender por mucho tiempo, o sea, darle mejor calidad de vida a las personas que viven en esta comuna. Claro, obviamente, si nosotros evaluamos la inversión de este proyecto es alto, pero comparado a lo mejor con otros proyectos comunales, como puede ser un nuevo CESFAM, ¿cierto? O tal vez una inversión en
En educación, nosotros podemos decir que tal vez un proyecto como este, en cuanto a inversión, puede tener una menor inversión y tal vez pueda tener un impacto mayor porque satisfacen necesidades que son múltiples, ya que son multivariadas, que a lo mejor son necesidades que son compartidas por una comunidad y que a lo mejor el porcentaje de satisfacción con una intervención como esta puede ser muy, muy efectiva y saludable para la comunidad. Entonces, uno dice, ¿qué beneficios tiene un parque comunal? La verdad es que tiene múltiples beneficios de distinta índole, familiar y personal, ¿ya? Ahora, ¿cuántos de ellos, de estos beneficios, se podrían cuantificar? Bueno, aquí está la expertise, ¿cierto?, del investigador, de la persona, ¿verdad?, que está a cargo de un proyecto como este, de decir, bueno, si yo puedo enumerar una serie de beneficios que puede reportar un parque comunal, la pregunta ahora es, ¿cómo se pueden cuantificar esos beneficios? ¿Es posible cuantificarlos? Bueno, la respuesta es sí. Todo beneficio se puede cuantificar. ¿Ya? En el caso del sistema privado, obviamente uno dice, bueno, la utilidad es el precio del producto por la cantidad. En el caso del sistema público, es a través del cálculo del beneficio. Y todo beneficio sí se puede cuantificar. Eso es justamente lo que vemos, ¿cierto?, en el magíster, que es, bueno, ¿cómo llevamos estos números? ¿Cómo lo cuantificamos? Depende del criterio del evaluador, ¿cierto? Pero se pueden aplicar encuestas, se puede aplicar, como decía Leonardo, ¿cierto?, una investigación primaria, secundaria, para poder llevar este beneficio a números y así poder objetivizar el impacto, medirlo y poder jerarquizar y lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos. Bueno, esa era la parte de la presentación que quería compartir con ustedes. Y ahora le voy a pedir a Leonardo, bueno, y a las personas que están acá presentes, si acaso quisieran hacer algún tipo de preguntas, tienen dudas respecto de la presentación. Está bastante clara, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, aprovechándome del espacio, quería yo hacerle alguna pregunta, Bárbara. Es muy interesante la presentación, justamente como un investigador en definitiva va tomando distintas decisiones respecto a la pregunta u objetivo que tiene para poder medirlo, para poder justamente cuantificar estos beneficios que en el ámbito de la evaluación social muchas veces son intangibles, pero necesarios de poder justamente medir. Ahí quería preguntarte cómo conversan, si es que conversan, ¿no? Estos datos que provienen desde la aplicación de un enfoque cuantitativo, por ejemplo, muy numérico, centrado en la objetividad, con mediciones estandarizadas, con el dato más personal, sensible, ¿no? Profundo, que nos brinda también la investigación cualitativa. ¿Cómo conversan esos dos tipos de datos? Ujú. Bueno, la evaluación, la investigación cualitativa es tan o más importante que la cuantitativa. Ya eso es un hecho y eh, probablemente el dato quali nos ayuda mucho a elaborar principalmente el problema, a conocer en profundidad el problema para posteriormente definir una propuesta de solución. ¿Ya? La propuesta se puede basar también mucho en investigación cualitativa, en descripción, en análisis, en definir cómo se va a resolver una problemática, ¿ya? Pero cuando llega el momento, ¿cierto?, de convencer a los actores, a quienes tal vez deben tomar la decisión de invertir en un proyecto o en otro, entonces en ese momento es importante poder cuantificar porque es la forma de demostrar, ¿cierto?, que el proyecto que estamos elaborando cumple con condiciones como ser un proyecto viable, ¿ya?, desde el punto de vista de lograr un mayor beneficio que un costo importante
Y también dar a conocer en términos cuantitativos, numéricos, a dar a conocer el impacto que puede tener este proyecto en los beneficiarios, en la comunidad, en los usuarios, sea el nombre que tengan dependiendo del proyecto. Buenísimo. Bueno, muchas veces estos enfoques metodológicos son vistos como opuestos, ¿no? Como que algunos que se dedican exclusivamente a lo cuantitativo critican a los que hacen investigación cualitativa por ser muy flexibles, ambiguos, poco claros. Y claro, algunos en cualitativos critican a los cuanti por ser muy fríos, muy estructurados. Y bueno, vamos dándonos cuenta, ¿no? Que en definitiva estos ambos enfoques metodológicos son sumamente útiles para poder ir, en este caso, midiendo beneficios, ¿no? Que como suelen ser intangibles, claro, se hacen mucho más difíciles de poder medir. Aquí Camila en el chat hace una pregunta, dice, una vez instalado el proyecto, la evaluación de impacto, ¿cada cuánto se hace para constatar o contrastar esos datos? Ya. Bueno, lo que pasa cuando uno elabora un proyecto, primero uno pasa por la etapa de formulación, luego de evaluación, y una vez instaurado el proyecto, uno pasa a la etapa de generación de sistemas de control, aseguramiento, ¿verdad?, de que se estén manteniendo los resultados esperados. Y eso queda instaurado junto con el proyecto, ¿ya? Entonces, al momento de evaluar el proyecto, uno puede dejar fijo y establecido cada cuánto tiempo uno va a ir monitoreando que los resultados se mantengan a través del tiempo, ¿ya? Esto va a depender de la magnitud y de la importancia del proyecto. También obviamente depende de la inversión. Si una inversión es muy alta, obviamente vamos a querer correr menos riesgo y vamos a dejar un sistema de control de beneficios instalado probablemente cada mayor cantidad de tiempo. Puede ser mensual, trimestral, etcétera. ¿Ya? Ahora, un poquito lo que me decías tú, Leonardo, respecto de esto de que converse el tema, el análisis quali con el quanti, conversan muy bien. De hecho, existen los mejores equipos de trabajo que yo he tenido como ingeniera comercial ha sido cuando he trabajado con sociólogos, psicólogos, porque esta diferencia de mirada hace que finalmente se genere sinergia, es decir, ¿verdad? Esta conversación de cómo podemos llevar, ¿verdad?, un tema bastante quali a un quanti, finalmente llega a que se elabore un proyecto que tiene mucho más fundamento, ¿ya? Entonces, es muy interesante ese trabajo y esa mirada. Ahora, si yo, ¿verdad?, soy un profesional del área social y me interesa poder conocer respecto de los números, del manejo de números, eso es muy interesante porque finalmente también puedes trabajar en un proyecto tal vez en forma más individual, presentar un proyecto, por ejemplo, a la gobernación regional y contar, ¿verdad?, con las competencias para llevar tu propuesta a números y defender esos números, saber cómo defender esos números, ¿ya? Porque cuando uno, por ejemplo, hace un proyecto social, que también lo he hecho, y participas de un concurso del sistema público, vamos a llegar a números. Va a llegar un momento en el concurso en donde te van a decir, ¿puedes por favor entonces ahora mostrar cómo vas a calcular los beneficios o cómo calculaste los beneficios? Entonces, ahí es donde está esta competencia, esta habilidad, que es llevar lo que pienso, el análisis, ¿verdad?, de datos cualitativos a números. Entonces, ese salto te da una gran diferencia en las herramientas que tienes para defender tu proyecto. Excelente. Bueno, una duda que escucho muchos de estudiantes en el ámbito de estas asignaturas no tiene que ver con, bueno, cómo tomo las decisiones, cuántas mediciones hago, cómo diseño en definitiva una investigación que me permita medir, pero que tampoco se transforme en una trampa, ¿no? De destinar muchos recursos humanos, porque obviamente genera costo el evaluar, el medir. Eh, pero ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿Qué es lo que nos entrega ese razonamiento para poder ir definiendo, bueno, tengo que hacer una evaluación, la voy a hacer de esta manera, en estos tiempos, con los recursos que tengo? ¿Cómo podemos ir surfeando esa ola? Ya.
Mira, eso finalmente es parte del criterio del investigador, ¿ya? Del criterio y la experiencia del investigador. Yo siempre digo, no hay que romantizar el proyecto, hay que ser muy objetivo con ese proyecto. No hay que personalizarlo y sentir que es mi proyecto y que yo realmente estoy muy abanderizado con ese proyecto y con esa necesidad. Por eso siempre pienso que el trabajo en equipo, con una mirada diferente, va a generar siempre un aporte en la mirada y en la objetividad de la necesidad y del proyecto que estamos creando, ¿ya? Ahora, ¿cuándo yo me puedo dar cuenta que estoy poniendo mucho recurso en un proyecto? Bueno, cuando pienso más en el proyecto antes que la necesidad. Siempre hay que pensar primero en la necesidad. Si la necesidad es tal para generar un proyecto, entonces esa necesidad debe mover el proyecto. Si en algún minuto, ¿verdad? Me enfoco más en el proyecto, las cualidades del proyecto y me olvido de cómo yo, ¿verdad? Detecté la necesidad y cuáles son las características de esa necesidad, a lo mejor me estoy desviando un poco. Ahora, una vez que yo tengo esa seguridad y esa tranquilidad y llego a los números y los números respaldan mi proyecto, entonces ahora sí ya tengo herramientas para defender que la necesidad es importante y que el proyecto efectivamente permite resolver la necesidad. Súper. Bueno, ahí se vincula también con lo que a mí me gusta exponer en las clases de metodología, lo mencionaba antes, no sé si alcanzamos a ver la PPT, parece que no estaba, pero esta mesa de sonido, ¿no? Que uno en definitiva aquí también como evaluador de proyectos tú vas viendo, bueno, cuáles son los recursos que tengo, el tiempo, cuáles son los beneficios, cuánto tiempo tengo, cuántos recursos humanos, y ahí voy jugando con mi mesa de sonido, ¿no? Porque hay una inquietud que surge muchas veces desde los estudiantes que dicen, bueno, tengo este proyecto que dura un año. ¿Cuántas veces tengo que medirlo? ¿Tengo que hacer una evaluación inicial? ¿Tengo que hacer una intermedia, una final? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tomo esas decisiones? Y finalmente, yo siempre también trato de transmitirles que se trata de ir poniendo una música armónica. Claro, no somos DJ, no ponemos música, pero vamos tomando decisiones que tienen que ser coherentes entre sí para alcanzar los resultados y que finalmente, por supuesto, nos vaya guiando la toma de decisiones. No volverse loco por evaluar si es que vamos a dejar de lado aspectos que tienen que ver justamente con la intervención, con la transformación, con otras cosas, pero tampoco podemos transformar si no tenemos una buena evaluación nos asegure, que nos diga, bueno, estos son los cambios que estamos generando. Así Ujú. que me parece muy buena la conexión que se da entre estos dos. Ahí Gilén en el chat dice, consulta, ¿a cuánto tiempo se puede medir el impacto de eh, de un proyecto? Me ha pasado que he visto que se presentan resultados como impacto o depende de la naturaleza del proyecto. Eso nos dice Gilén en el chat. Ya. Mira, lo que pasa es que cuando tú evalúas el proyecto, tú estableces un tiempo de análisis para llegar a los primeros resultados y poder definir si este proyecto es o no viable, ¿ya? Una vez que ya lo implementas, tú esperas que ese impacto dé su fruto, o sea, que realmente podamos percibir, palpar, comprender esa mejora en la necesidad, prácticamente, ¿cierto? La necesidad de la comunidad, de las personas que están siendo intervenidas. La transformación como tal, yo pienso, y lo he leído así también, es una utopía, porque, o el cambio es una utopía, porque se da el cambio, estamos ya experimentando el cambio, la mejora, la satisfacción de la necesidad, y de inmediato vemos que eso arrastra otro posible cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, por ejemplo, partes con un parque comunal que se evalúa, por ejemplo, a un año, pasó el año, ya lo implementaste, pasó un año y resulta que ahora este parque, pucha, le podríamos incorporar unos juegos, le podríamos incorporar actividad a lo mejor más familiar, en el verano tal vez podríamos hacer un cine para los niños, un cine al aire libre. Entonces, la transformación llama a más transformación y eso ya es parte del proyecto, o sea que el proyecto, a diferencia de un proceso, un proyecto no tiene término. Tiene un término de evaluación ya para presentarlo, pero una vez que está instaurado, el proyecto puede ser infinito, en la medida de que entendamos que siempre va a haber una idea de cambio, siempre puede haber una mejora para el mismo proyecto.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Bueno, para ir cerrando entonces, No, adelante, Bárbara. O más hola, bien, profesora, muy buenas noches. Profesor Leonardo, ¿cómo están? Claudia Ardiles por acá, qué gusto verlos. Eh, no, solo como, bueno, agradecer, esto siempre es importante para nosotros porque nos enfrentamos a grandes desafíos y la amalgama perfecta entre evaluar un proyecto, ver, que le haga sentido a la comunidad, que le haga sentido también, como muy bien decía la profesora Bárbara, sobre todo en el mundo público, donde están los mayores recursos, las mayores bolsas de recursos y donde podemos generar más impacto y llegar donde el Estado no está llegando y sabemos que hay necesidad. Entonces ahí muchas veces también hay que ser un poquito, tener un poco la mirada y ponerse también en el lugar de los que nos están evaluando. Ya tenemos que ser artistas ahí y muchos de los que hemos presentado proyectos, bueno, yo estoy en la otra vereda, yo también evalúo y muchas veces las autoridades también hay que conocerlas bien qué es lo que quieren, hacia dónde va el proyecto, si es que realmente va a ser sostenible, hay recortes presupuestarios. Entonces ahí de repente hay que pensar y la profe Bárbara ha dado en el clavo, o sea, los proyectos jamás se terminan, nunca, son infinitos conforme se van también haciendo infinitas las necesidades y las innovaciones y lo que podemos transmutar, o sea, cambiar. Un parque puede ser inclusive después una colonia, un nuevo hábitat, un nuevo ecosistema, podemos generar comunidades. Entonces, de verdad, para nosotros es siempre un gran desafío y yo agradezco estas oportunidades. Eso nada más quería señalar. Muchas gracias. perfecto, muchas gracias, Claudia, y la recuerdo muy bien de la asignatura. Eh, bueno, si no hay más preguntas, me gustaría como para ir cerrando también esta ronda, pensando en esto de la escalabilidad de la innovación social. ¿Qué consejo le darías, Bárbara, a algún gestor de algún proyecto que tiene muchos datos quizá, pero que siente que a pesar de ellos, la toma de decisiones sigue siendo algo política, ¿no? Y no siempre técnica? ¿Cómo puede vender esta evidencia que muchas veces, como ha estado presentando también, corresponde a elementos más intangibles, ¿no? ¿Cómo lo podemos vender de buena manera, demostrar la necesidad, utilidad, etcétera? Ujú. Mira, después de tantos estudios que se han hecho respecto, ¿cierto?, de lo que es la inteligencia hoy día, inteligencia artificial y otras herramientas que son muy útiles, siempre se vuelve a lo básico y señalar que la creatividad de la persona, del ser humano, es lo más importante, que no debemos perder. Entonces, yo me iría a lo más básico, que es la creatividad para detectar un problema y la creatividad para proponer una idea para solucionar ese problema. Posteriormente, ¿cierto? Como decía por ahí Claudia, que también fue alumna mía, ¿cierto? Y le tengo mucho afecto, es la creatividad para mantener este proyecto. Algo tan básico que en el fondo el llamado de, de esta actividad es el llamado a intentar eso que ya está, ¿cierto? A cuantificarlo simplemente para poder defenderlo, porque en el fondo lo importante es cómo yo, ¿cierto? Propongo una solución distinta para un problema que probablemente ha sido permanente en la sociedad. Las necesidades son infinitas, pero siempre son las mismas. Nunca se satisfacen, pero siempre son las mismas que se presentan a nivel personal, familiar, social y de comunidades. La diferencia es cómo satisfacemos esas necesidades. Y si se trata de sistema público en donde los recursos son cada vez más escasos con recortes, entonces ahí lo más importante es la creatividad. Perfecto. Bueno,
ahí como también para ir cerrando esta actividad, muy interesante. em, ir entendiendo, ¿no? Esto de la toma de decisiones que justamente se tiene que ir dando en base a evidencia, en base a sustento, a partir de una metodología clara, que sea consistente, coherente, e ir abandonando, ¿no? Por supuesto, decisiones que vienen desde el watómetro o desde el ojímetro, que justamente no nos permiten por ahí tomar decisiones acertadas, y muchas veces, con lo que mencionaba recién Bárbara, quizás nos cuesta defender un proyecto si es que venimos con esos datos ambiguos, poco claros, quizás no muy coherentes, en contraposición a si llegamos con algo bien diseñado, pertinente y que en definitiva justamente apunta a iluminar o responder esa pregunta que necesitamos para justamente la toma de decisiones. Ahí no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. No solamente agradecer el tiempo y la asistencia de todos los asistentes, de todas las personas que están presentes, y agradecer la instancia y a ti, Leonardo, por participar también de esta actividad. Mm. Súper. Bueno, me sumo a los agradecimientos a todos los participantes. Así que eso, surgirán, me imagino, nuevas oportunidades para poder ir discutiendo de repente otros temas relacionados, pero que están en línea con la generación de evidencias, con la toma de decisiones justamente basada en datos, y que justamente puedan ir mejorando tanto las prácticas profesionales como la comunidad en su conjunto, que es lo que se busca a partir de la aplicación de distintos programas y proyectos innovadores de carácter social. Así que eso. Eh, Veo ahí a Rodemil también en el chat. Sí, Buenísimo. Bueno, sería entonces todo por hoy. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias a los asistentes, y ahí nos estaremos viendo en otra oportunidad de este estilo. muchas gracias.